El 13 de octubre de 1971, Su Majestad Imperial el Shah Mohammad Reza Pahlavi se dirigía retóricamente a Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa, frente a la brillante asamblea de monarcas y jefes de Estado reunida por él en Persépolis. Aquí estamos, ante tu eterna morada, para proclamar de modo solemne: descansa en paz para siempre, pues nosotros velamos por ti y seguiremos haciéndolo a fin de preservar tu inestimable herencia. El fasto y magnificencia de la apoteosis del Shah y la Shah Banú evocaban, según los enviados de la prensa y televisión venidos del mundo entero, un escenario digno de las 1001 noches. El titular del trono del pavo real y rey de reyes podía ufanarse con razón del éxito de su coronación faraónica. Pese al origen reciente y humilde de su dinastía, había borrado de un trazo de pluma 2500 años de historia. Del mismo modo que en la época de Alejandro, los monarcas selyúcidas se habían propuesto helenizar la cultura iraní, el Shah pretendía occidentalizarla a marchas forzadas, cortándola de su pasado cultural y raíces. La asimilación de los valores de la moderna sociedad industrial llevaba consigo la aceptación de la universalidad de su cultura y el abandono de la herencia islámica en su vertiente chií como símbolo de un pasado caduco y retrógrado. Pero la racionalidad del esquema de occidentalización a ultranza no tenía en cuenta el peso de lo real ni la resistencia pertinaz de los hechos. Más grave aún, el retorno de la grandeza imperial de Ciro, en la que soñaba el Shah al predicar la ruptura de los vínculos religiosos e ideológicos con un clero oscurantista y una doctrina mesiánica, enfrentaba, como en otras épocas históricas, la vivencia religiosa del pueblo iraní al despotismo del poder político. La perplejidad de los comentaristas occidentales ante los trastornos político-religiosos de Irán antes y después de la caída del Shah muestra a las claras que en su casi totalidad no supieron anticiparlos ni comprenderlos. La gama de sus opiniones acerca de la revolución islámica varía desde las reacciones puramente negativas y las condenas fundadas en la ignorancia hasta los juicios de quienes se esfuerzan en analizarla desde el prisma de una racionalidad universal que concede un valor único o exclusivo a los conceptos políticos, económicos, sociales, etc., sin tener en cuenta la tradición religiosa ni los elementos específicos del Islam iraní, magistralmente descritos por autores como Henri Corbin o Ali Shariati. El conocimiento de la clave chií es a todas luces indispensable si queremos entender lo sucedido en Irán y evitar una visión deformada por nuestros clichés y anteojeras etnocentristas. El chiísmo ha sido desde sus orígenes una doctrina a la vez legitimista, contestataria y mesiánica. Legitimista en cuanto reivindica la legitimidad de los puros descendientes de Mohammed y su yerno Ali frente a las sucesivas dinastías de califas. Contestataria porque después de la derrota y martirio de Hussein, hijo de Ali, en Kérbala, el chiísmo ha elaborado un corpus teórico contra el poder terrenal, juzgado inevitablemente usurpador, corrupto y tiránico, expresión de la lucha sin merced entre los mustakbirun, literalmente orgullosos, y los mustadafun, desheredados. Mesianista en la medida en que aguarda la reaparición del Mahdi Redentor, que restablecerá un día la justicia divina en la tierra. Durante siglos, los filósofos y gnósticos iraníes han forjado un atractivo y original conjunto teórico, a la vez histórico, político y religioso, que podemos resumir de la siguiente manera. Puesto que todo gobierno es por principio arrogante e injusto, desde Kérbala a la llegada del imán oculto, cuanto más fragmentado y débil sea, mejor será. Conscientes del hecho de que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, los doctrinarios chiíes se esforzaron en fijarle unos límites y mantener vivo el fermento de la contestación, estableciendo así, dentro de su ámbito cultural específico, una doctrina que guarda numerosos puntos de contacto con la que inspiró a los padres de la Constitución estadounidense
con su sistema de división de poderes y la de los teóricos del pensamiento ácrata, desde Bakunin a Chomsky. La confrontación secular entre el chiismo y el poder oficial nos permite comprender mejor una serie de nexos causales que desempeñaron un papel primordial en la caída del régimen imperial y subsiguiente proceso revolucionario. Mientras para el musulmán suní el Estado se funda, o debería fundarse, en la soberanía de la comunidad, independencia del poder judicial y figura de un califa electivo, el chií no admite la existencia de una autoridad mediadora entre el hombre y Dios, esto es, la noción de emir de los creyentes. En contraposición a los ulemas, que acataron el califato de los omeyas y sus concesiones al despotismo, los chiíes veneran a Ali, el imán de los pobres, y a su hijo Hussein, símbolo de la pureza y rectitud, llevadas hasta la inmolación. Para el chií, Ali encarna, en efecto, la figura del justo que aceptó el aislamiento y silencio antes de que la carga del califato recayera al fin en sus hombros. Nombrado cuarto califa, ejerció inflexiblemente la justicia en favor de los humildes, hasta el día de su asesinato por los miembros de una secta rival. La palabra chií, en árabe grupo de adeptos, abarca por tanto al conjunto de fieles reunidos en torno al imanato o liderazgo de Ali y sus sucesores. El ciclo histórico de la walaya, o iniciación espiritual en los secretos divinos, subsiguiente al de la profecía legisladora de Abraham, Moisés, Jesús y Mohamed. Tras este último, la misión de los imanes recae en los miembros de la casa del profeta, quienes no necesitan el brillo efímero del poder para ser reconocidos. Les basta con ser el polo místico, desempeñar su magisterio espiritual. Son los depositarios del secreto anunciado en la célebre aleya del Corán. Hemos ofrecido el depósito de la fe a los cielos, la tierra y las montañas, pero han rehusado hacerse cargo de él y le han temido mientras que el hombre, inconsciente e injusto, lo ha aceptado. La aleya, según los chiíes, alude a los secretos divinos, esa profecía esotérica que los imanes transmiten y transmitirán hasta la consumación de los siglos. La actitud ejemplar de Hussein alimentará en lo futuro el fuego contestatario de los chiíes. El gran mártir no quería que el Islam se convirtiera en una religión estatal, en un mero poder político. Por dicha razón, rehusando la cordura y conociendo su destino de antemano, se enfrenta en Kérbala, con su familia y un puñado de fieles, a los 30.000 caballeros de Yazid. Su derrota y suplicio, 10 días de agonía, condenado a morir de sed, configurarán la tragedia mayor del chiismo revivida, como nuestro Viernes Santo, el día de la Achura, y repetida cada 40 días conforme al ciclo anual del calendario iraní. Muerto Hussein, el depósito divino permanece. En verdad tenemos de Dios un secreto cuya carga no impuso más que a nosotros y nos ordenó que lo transmitiéramos, dirá el sexto imán. La historia del imanato es extraordinariamente fértil en portentos y vicisitudes. El 11º imán, prisionero de los califas abasidas en el campo atrincherado de Samarra, fallece a los 28 años de edad y simultáneamente su hijo de 5 años se desvanece para siempre. Es la primera ocultación u ocultación menor del 12º imán, conocido en adelante por el Mahdi o imán de la resurrección. La ocultación del 12º imán, escribe Henri Corbin, se verificó en 2 fases. La menor abarca un lapso de 70 años durante los cuales el imán oculto tuvo sucesivamente 4 naibs, o representantes por medio de los cuales los chiíes se podían comunicar con él. En un postrer mensaje a Ali Samarri, el último de ellos,
Le ordenó que no escogiera sucesor alguno, pues había sonado la hora de la gran ocultación, Gaibat Kubra. Las palabras finales del último Naib, año 942, fueron: en adelante, la cuestión no pertenece sino a Dios. El Islam iraní ha oscilado en la práctica entre dos vías: la realización concreta de sus ideales cuando las circunstancias se prestaban a ello, o su aplazamiento a un futuro indefinido, el del imán deseado o de la resurrección. Dominado por la mitología sangrienta de Alí y su hijo, imbuido de una tradición de resistencia a la injusticia y casi de insurrección a lo real, escribe Ali Shariati, uno de los precursores intelectuales de la revolución contra el Shah, el chiismo transfiere sus esperanzas al advenimiento de ese imán oculto, símbolo de una voluntad general siempre latente y sin cesar postergada. Sufre de la divergencia que opone en lo real a los clérigos que se alinean con el poder y quienes abrazan la causa de los humildes. Según sabemos, la oficialización del chiismo con la dinastía safabí condujo al triunfo de los canonistas y teólogos y al empobrecimiento de su legado. Como en el sunnismo, ocasionó la aparición de una casta de religiosos opuestos a la vez al esoterismo y aspiraciones de los desheredados. Para quienes se consideraban auténticos seguidores de Alí y Hussein, de la tradición nosófica y el pensamiento de los santos imanes, la institucionalización del chiismo por los safabíes suponía una traición a los ideales de la Chía. El orden oficial tendía a frenar toda dinámica creadora y convertirse en un sistema centralizado y rígido, propenso al dogmatismo y la represión. Con la siguiente dinastía de los Yayares y hasta finales del siglo XIX, época de la creciente intromisión de Inglaterra y Rusia en los asuntos internos de Irán, el conflicto entre el poder político y el clero chií aparece casi como un elemento de organización social, como uno de sus instrumentos reguladores. Pero conforme se acentúa la intervención extranjera y los monarcas ceden a sus amenazas, la alianza entre el chiismo y el pueblo se estrecha y ofrece las características de una resistencia nacional. Dicha situación de diversidad y pluralismo prevaleció en Irán hasta los últimos meses del Shah Reza Pahlavi. El despotismo y occidentalización forzada del monarca provocaron la radicalización del clero y el despertar de las aspiraciones populares a una elemental justicia terrestre simbolizada en la figura de Alí. En el momento de mayor apogeo del Shah, Irán se había convertido en un polvorín y solo faltaba un detonador para hacerlo estallar. El chispazo se produce el 7 de enero de 1978 en forma de un virulento ataque personal del ministro de Información del Shah al ayatolá Ruhollah Khomeini, exiliado desde 1965 en el santuario iraquí de Najaf. La lectura del texto suscita la indignación de los fieles, particularmente en la ciudad santa de Qom, en donde el ayatolá había cursado estudios de teología, escrito numerosas obras de jurisprudencia religiosa y ascendido peldaño a peldaño en la jerarquía espiritual chií. Una violenta manifestación de protesta concluye, como en junio de 1963, fecha de la detención de Khomeini por orden del Rey de Reyes, en un baño de sangre. «15 años atrás, la represión organizada por el general Oveisi, autor del golpe de Estado contra Mossadegh y denominado luego el carnicero de Teherán, consiguió su objetivo. Las aguas volvieron a su cauce, y al tiempo que Khomeini era liberado, el Shah inauguró su programa de desarrollo económico y transformación social con la vista fija en el Objetivo 2000. Las nuevas y mordaces censuras de Khomeini al monarca, en su famoso discurso de Qom: «¿Cómo quiere usted modernizar a Irán si encarcela y mata a los intelectuales?
La auténtica modernización consiste en formar hombres que tengan el derecho de escoger y criticar, luchadores capaces de resistir a la dominación exterior, injusticia y pillaje. Provocan, al fin, su destierro forzado. Acallada su voz en el interior del país, pronto será relevada por la de los ayatolás radicales como Telegani y, sobre todo, de un intelectual estudioso del chiismo que profesa en la Universidad de Teherán, Ali Shariati. Este último, resuelto a derribar el ídolo del poder Pahlavi, transforma su cátedra en un foco de subversión. Su rebelión existencial al sistema del Shah, su exégesis de la frase del sexto imán, toda tierra es Kerbala, todo mesmo Haram, todos los días son Achura, que pronto cubrirá las vallas y paredes de la capital, parten de su convicción de que ninguna ideología, salvo la religiosa, puede ser captada por el conjunto de la sociedad iraní, ni puede forjar la unidad moral de ésta frente a la aculturización impuesta por el monarca. Encarcelado y salvajemente torturado por la Sabak, la temible policía secreta del régimen, Ali Shariati morirá en Londres en 1977 al cabo de un breve exilio. Pero ni las matanzas del ejército ni el terror de la policía secreta lograrán detener en 1978 el alzamiento popular religioso. El ciclo de procesiones fúnebres, que conforme al duelo chií celebran cada 3, 7 y 40 días la memoria de los mártires, ensangrienta regularmente las calles de Esfahan, Mashhad y Shiraz. El 1 de septiembre, la policía dispara sobre los fieles a la salida de una mezquita de Teherán. 4 días más tarde, en la fiesta de Eid el-Fitr, que da fin al ayuno de Ramadán, una verdadera marea humana invade las calles de la capital. Los sueños utópicos de fraternidad universal congregan a una masa de hombres y mujeres que gritan hasta enronquecer la profesión de fe islámica y los nombres venerados de Ali y Hussein, entremezclados con vivas a Khomeini y amenazas e insultos al Shah. Pese a la tensión reinante entre la multitud y las fuerzas represivas, estas no disparan. El jueves 7 de septiembre, no obstante la prohibición del gobierno y consejos de prudencia de la jerarquía religiosa de Qom y la oposición laica, más de 1 millón de personas que gritan «Muera el Shah» ocupan las avenidas de la ciudad. Transforman las arterias de circulación en asambleas contestatarias. Cubren las paredes de grafiti. Patentizan con júbilo su pertenencia a una comunidad recobrada. El día siguiente, el desafío se repite. Reunidos en Meidan Jala, en respuesta al llamamiento de los ulemas a evocar la memoria de las víctimas del fusilamiento de la semana anterior, los manifestantes exhiben la ropa manchada de sangre de los caídos. Cercada por un dispositivo militar imponente, la multitud se niega a dispersarse. Bruscamente, el ejército dispara sobre ella como un inmenso pelotón de ejecución. Es el inolvidable Viernes Negro. El suelo de la plaza, bautizada desde entonces Plaza de los Mártires, aparece sembrado de cadáveres, banderas, zapatos, irrisorias prendas de vestir. Pero los fieles se han esparcido por el centro de la ciudad. Incendian automóviles y neumáticos. Convierten en gigantescas hogueras cuanto recuerda a sus ojos el poder odiado de los Pahlavi. El lujo y depravación de la burguesía occidentalizada. Bares, clubes nocturnos, expendedurías de alcohol, pero asimismo salas de cine y sucursales bancarias. El mecanismo represión-martirio se ha puesto en movimiento y no se detendrá hasta el derrumbe del régimen.
La imposición de la ley marcial, las tentativas de apaciguamiento del monarca no logran frenar la ronda incesante de manifestaciones, huelgas, desfiles, ocupaciones de universidades y fábricas. El pueblo iraní en bloque ha abrazado el mensaje igualitario de Ali y acepta para ello la inmolación de Hussein. Por espacio de unas semanas, el hombre de la calle encontrará en la muerte el sentido y fulgor de su vida. Asumirá serenamente el martirio como testimonio de la verdad de su mensaje liberador. El 1 de diciembre, víspera del mes sagrado de Muharram, el silencio del toque de queda es roto por centenares de miles de gargantas. El clamor se eleva desde los terrados de todos los barrios de Teherán, de norte a sur, de las zonas burguesas a las áreas más degradadas. Es el comienzo del gran duelo chií, de las jornadas de expiación durante las que el pueblo se entrega a sus flagelaciones y laceraciones con cuchillos y sables. Representa el drama de Hussein y su hermana Zina. Expone en la luz pública el de su propia existencia. Esa fiesta sangrienta, auténtica expresión cultural de la masa de los desheredados, alcanzará su paroxismo en la matanza indiscriminada realizada por las fuerzas del orden. Pero ni la cifra de muertos, 4.000, según la oposición chií, ni el despliegue del ejército podrán sofocar el grito coreado durante 10 días y noches en Teherán y las principales ciudades iraníes. Una exigencia unánime, la partida del nuevo Yazid, del asesino de Hussein y su pueblo. La agonía del régimen aborrecido se prolongará durante 2 meses. Enclaustrado en su palacio, el monarca asiste al eclipse de su fortuna sin comprender lo que ocurre. Sus intentos de componer con el clero chií y la oposición laica fracasan. El nombramiento de un primer ministro liberal, Chapur Bakhtiar, llega demasiado tarde. El contrapoder chií se ha transmutado en el nuevo poder y exige su abdicación, el retorno de Khomeini. Incapaz de dominar los acontecimientos, el Shah se resigna a un reposo en el extranjero y se despide de sus últimos fieles con gesto de infinito cansancio. Los consejos de ministros del nuevo gobierno islámico se celebran ya en la casita de Neauphle-Château, en los arrabales de París, en donde Khomeini reside provisionalmente. El 1 de febrero de 1979, el ayatolá aterriza en Teherán y es acogido por millones de iraníes con entusiasmo desbordante. Los gritos de «Imán, Imán, ha venido el imán» expresan el deseo popular del advenimiento inmediato del reino de la justicia. Pero dicha transformación de la oposición en poder ¿no contradice acaso la doctrina según la cual el imán no requiere el poder temporal para ser reconocido por el polo místico? Muy significativamente, el ayatolá Shariat Madari, jefe de la oposición moderada al Shah y jerarquía suprema del chiismo, comentará en privado conforme a un testigo. ¿Qué necesidad tenemos en nuestra jerarquía espiritual de aspirar a puestos lisonjeros y poderes solo aparentes? Una pregunta que engarza, desde luego, en la tradición más noble y fecunda del milenario esoterismo chií. 12 días después del retorno de Khomeini, el gobierno de Bakhtiar era barrido por el vendaval. El ejército más poderoso del Oriente Próximo se rendía a los clamores de un pueblo ansioso de una transformación ético-social inmediata.
La espera indeterminada, en el imán oculto, cedía a los deseos de los humildes de protagonizar su destino. La alianza del clero rebelde a la dictadura y los intelectuales revolucionarios chiíes y laicos permitía así el triunfo de la primera revolución ajena a los esquemas políticos europeos y la victoria asombrosa de los desheredados.